Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le agradece con una vez más. Juntos nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al diputado electo y presidente designado de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Carlos Enciso. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto estar con ustedes nuevamente, porque ya por suerte hemos podido estar año a año aquí y bueno, y con la audiencia, así que... Como intendente de Florida, porque uno decir, a mí me suena que se dice, era el intendente de Florida 2 años, 2 periodos consecutivos, ya no puede ser electo como intendente de Florida. Estuve unos meses en el Senado, en el interregno entre un ratito, elección y elección, que creo que por allí vine en esa época, y bueno, y después ya terminando la gestión hace pocos meses en Florida, ¿no? ¿Le tiene miedo a un candidato como el alcalde de Sarandí Grande? Él escribió en Twitter que usted le tiene miedo a él. No, él es muy bueno para ponerse en la escena, manejó los medios de la intendencia, muchas veces esa escuela, aparte de cierta característica personal, le da en ese aspecto la fortaleza de comunicar, de manejar bien las redes y de a veces poner en el escenario cuestiones que son más superficiales que de fondo. Por ende, los convencionales en su momento nosotros se lo ofrecimos. Para que él fuera candidato y le compita a su candidato. En lógica de partido, ¿no? Porque creíamos que era importante. Pero bueno, ahora da la impresión que él hizo una alianza con otros grupos políticos locales y ha perdido algunos convencionales que quieren apoyar a Guillermo López, que es nuestro candidato, y que en algún sentido, bueno, naturalmente esa realidad de la interna del año pasado hoy ha cambiado en lo departamental. Y cambió porque nosotros en octubre votamos muy bien en Sarandí, en todo el departamento, logramos mantener la banca en la agrupación Manuel Oribe, históricamente era 62, y creo que en ese sentido hay una realidad nueva en lo departamental, pero en fin, si llega con los convencionales, que llegue, no hay problema. Creo que tal vez la campaña no es la ideal porque él ha enfocado las baterías de argumento en vez de superar lo que hicimos en ver con y sin razón errores de gestión que puede tener cualquier administración. Él fue director suyo cuando en el pero primer creo que el eje positivo para el partido es ser o captar otra corriente de opinión, de gente, de ciudadanos, que represente tal vez una cosa diferente, mejor, superadora, y no solamente las baterías hacia adentro. Él fue director suyo en la primera administración. ¿Le mordió la mano al querido de comer? Como dice el refrán. Eso lo dirá la ciudadanía. Pero atacándolo a usted así, que fue su padre político de alguna manera. A ver, a nosotros nos dolió un poco porque uno con gente joven, y hemos armado equipo de gente joven, hoy hay posiblemente en la banca, se confirma si yo voy a la CND, al organismo que tú hacías en la introducción, 31 años es nuestro compañero que queda en la banca. La otra compañera, Macarena Rubio, designada directora general del Ministerio de Industria, 45, 46 años. Nuestro candidato tiene 40 y poco, Guillermo López. Hay Marcos Pérez, otro compañero del staff que está en el equipo principal, y otros colaboradores, gente que se ha formado en una escuela de militancia muy horizontal, muy participativa. En eso estaba también el actual alcalde, por más que creo que renunció en estos días, obviamente. Y bueno, y fue siempre doloroso cuando alguien de cercanía no es que tome otro camino para superarse, sino que las formas, o sea, embarró la cancha, los métodos, el discurso, el argumento. ¿Es un embarre de cancha esto? No es el bueno o el aceptable para ¿Pero es un embarre de cancha o no? Sí, puede ser, sí, puede ser. ¿En el fútbol se perdona eso o no? En un amistoso sí, pero en un partido de la liga no. ¿A la coalición multicolor la ve saludable
toda esta situación que se armó con la candidatura a Montevideo, donde dos ex candidatos a presidente empezaron a surgir, si uno va, yo voy, si otro no va, yo no voy, y si este va, yo no quiero, y todo esto. ¿Es una primera situación que tiene que demostrar la fortaleza de la coalición o es una señal de que pueden pasar más seguido este tipo de situaciones? A ver, creo que dos lecturas rápidas, ¿no? La primera, bienvenido que los principales líderes quieren estar en la cancha, y eso creo que es como una lectura general. Cuando Manini dice mi nombre está a disposición y después Talvi se quiere candidatear también en lógica concertación, en lógica candidatura única del espacio coalición, es positivo. Cuando después surgen algunas diferencias de posicionamiento de partido es donde hay que deslindar, y esa es la otra parte, coalición que dirige, conduce en el Ejecutivo a partir de marzo y ahora en la transición, obviamente, Luis Lacalle, nuestro presidente electo, y otra cuestión es la normal fluidez y bueno, interrelación, posicionamiento, tironeo en el buen sentido del término, que pueden tener los partidos en una lógica para mayo, porque en los departamentos son realidades diferentes y a veces hay afinidades entre personas, a veces hay intereses de partidos de mejorar la performance de lo que fue la elección municipal anterior. Pero no hay heridas mal resueltas de la elección, porque de alguna forma el conflicto primero o más fuerte que se había era que Cabildo Abierto con Partido Independiente no querían nada, no se pueden ni ver, ni uno ni el otro. ¿No es que está quedando alguna cosa mal surcida y está pasando todo esto? Puede ser, pero no es algo que atente contra la buena salud de la coalición, que en ese aspecto la va a llevar muy cerca diariamente el presidente electo. Evidentemente, lo que no puede hacer Luis Lacalle es decir, bueno, sean amigos, compartan intereses comunes en cuanto a cuestiones que no sean del compromiso escrito hacia un mejor gobierno. Pero desempate nunca va a haber, nadie tiene el desempate, o sea, si no se ponen de acuerdo no sale un proyecto de ley, por ejemplo. No, eso es, a ver, creo que hay un marco que es la ley de urgencia, que va a ser con los matices y las riquezas de aportes en estos días, un buen laboratorio después de lo que sucesivamente en el quinquenio tiene que haber de otras leyes, de otras cuestiones que van a surgir sobre la marcha. Y ahí creo que Luis, y lo dijimos nosotros en campaña electoral, tiene esa capacidad, como ha demostrado hasta ahora, de articular, de componer, de atemperar situaciones moderadamente para un lado, poniéndole una impronta hacia otro. Y bueno, nadie pide, porque el término de coalición, nadie pide que filosófica o ideológicamente se fusionen a pensar y a romper cada uno con sus historias, con su pasado, con su presente y con la ideología que pueda tener formación. Nadie le dice al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Novik y a Cabildo, cambien la visión ideológica, histórica de algunos acontecimientos de nuestro país, del contexto internacional, y algunos estarán más en una categoría que para mí está perimida, pero más al centro, centro-izquierda, otros más a la derecha, o en temas... O sea, para usted esto dura, no es como la experiencia de otras coaliciones que se terminan al poco tiempo. Y ¿saben por qué? Porque me da la impresión que cada uno de los líderes y sus digamos, principales dirigentes de los partidos saben que la gente, la responsabilidad es hagan las cosas bien, no se peleen por temas menores, la responsabilidad es muy grande, el mandato que se dio de confianza es muy pesado como para darse el lujo de rencillas a veces de café, ¿no? o de dialéctica menor. En el anterior gobierno del Partido Nacional, del 90 al 95, la coalición se terminó y eso alteró todos los resultados del gobierno. Terminó con números muy complicados por no tener legisladores. Sí, era otra realidad, era coalición bipartidaria, no había gobernado el Frente Amplio, con el desafío que además implica para adelante. O sea, ¿el susto los une a ustedes de que no vuelva el Frente Amplio y por eso se van a mantener unidos? El susto no, el realismo de desmontar en algunos aspectos cuestiones que están
a mi entender, por lo que he olfateado en organismos, en conversaciones, muy con ciertas, como valga el término, ciertas patologías o ciertas prácticas que están instaladas en una burocracia frente amplista, en un sistema político de 15 años que permeó el Estado en su totalidad, y que creo que para hacer las cosas bien en algunos lugares hay que actuar en solidez como coalición, pero a ver, para el miedo a desmontar que algunas cuestiones sí. que no son fáciles. Pero el miedo en a que 2 si esta años. coalición no funciona, ustedes pierdan la próxima elección y vuelve al Frente Amplio, ¿los termina uniendo? Yo creo que más que el miedo, antes está la responsabilidad de hacer las cosas bien, y después cada uno de la coalición dirá: yo fui parte fundamental porque fui ministro de tal, yo fui parte importantísima porque en el Parlamento estuve, Pero y aquel si ustedes otro se dirá, pelean, le dan el bueno, próximo gobierno para el Frente Amplio servido. y yo creo que la gente, digamos, en la oferta electoral, política de aquí a 5 años va a pasar raya, va a decir, bueno, la alternativa, ¿cuál es? ¿Es mejor del gobierno que hicieron? No, yo voy a agregar para que no, en el sentido positivo. O sí, porque se abrieron antes unos, se pelearon por temas menores. O sea, esa otros. pelea le da al gobierno que viene al Frente Amplio. Sí, y evidentemente es uno de los elementos que puede estar, a mi entender también, sobre una realidad tangible. Ahora, entonces, no sí es por miedo, es por, yo lo tomo por una posición proactiva de hacer las cosas bien, porque hay cosas que no van a cambiar en 4 o 5 años. Acá hubieron 15 años de algunas cosas positivas que no se van a tocar, y es más, hay que mejorarlas, pero hay otras cosas que hemos involucionado. Y no voy a trillar lo que todos sabemos de la inseguridad, y que hay factores internos y externos, y que no voy a comentar los problemas de la economía, no de los factores externos que son exógenos, sino lo interno del costo país. Ahora, si no se cambia algunas cosas, que va por batería legislativa y por actitud en los ministerios, en los entes autónomos, evidentemente hay un descreimiento de la gente que sea caldo de cultivo o para el Frente Amplio o para otras cuestiones que hoy tal vez no las conocemos. Hablando de cambios que quieren lograr, presentaron ya el proyecto de ley de urgente consideración de 457 artículos. Lo seguro es que ya tienen 2 conflictos por lo menos anunciados. PIT-CNT anunciando hasta un referéndum, sindicato de ANCAP anunciando que también van a haber muchas movilizaciones, otros sindicatos que están evaluando y pero también están hablando de eso. O sea, van a poder bancarse toda esta cantidad de movilizaciones a la vez, y estamos hablando solamente de un proyecto de ley que han presentado hasta ahora. Sí, yo no pude desglosar más que, bueno, algún titular de estas posibles manifestaciones. De todas maneras, primero, la ley de urgencia no es nueva para el PIT-CNT ni para el Frente Amplio, porque ellos mismos la usaron muchos años en los 3 gobiernos anteriores. Evidentemente allí hay, me parece un ejercicio, una reacción natural de decir, bueno, nos oponemos porque no nos gusta esto, pero no podemos, por un tema ideológico, político, elogiar algunas cuestiones que creo que serían plausibles de mejora de la situación social, económica del país. A ver, que vos me digas un gremio puntualmente por algún artículo puede ser llevadero en la discusión. Que tú me digas todo el PIT-CNT va a estar haciendo una movilización por un plebiscito de 400 y pico de artículos, de los cuales no comparten ninguno, bueno, ahí demuestra que el móvil es más político, funcional al Frente Amplio que de defensa de los intereses puntuales del trabajador. Es un brazo político del Frente Amplio. Si hacen eso y no desglosan ministerio por ministerio, área por área, artículo por artículo, donde hay cosas que creo yo es compartible por sentido común, demuestran ellos mismos este argumento. O sea, son un brazo político en ese caso. Y en el fondo están generando una señal, si se confirma, que va en paralelo a lo que
alguna cúpula, no toda, del Frente Amplio ha dicho sobre la ley de urgencia. Me da la impresión que... ¿Pero es brazo político o no es brazo político? Y bueno, en algunos casos hemos visto cuando han llamado... Pero en este caso, si confirman un referéndum para la ley. Y bueno, creo que es más, van un paso más adelante que el propio Frente Amplio, porque en algún aspecto el Frente Amplio en esto, como por lo menos yo no he sentido, como definición política, una postura tan radical o tan... digamos, determinante. ¿Usted no lo cataloga como brazo político esto por algo? Algunos sectores del Frente Amplio van a tener la sensatez de decir, bueno, si esto está en el Parlamento y hay un plazo, como cualquier ley de urgencia, discutamos y mejoremos esto. ¿Pero por qué no catalogarlo de esta manera? A ver, puede sonar un poco, tal vez, en este contexto, daría la impresión que sí. Lo que quiero evitar es la frase que a veces es muy fuerte, sin que se explique que en ese sentido, si la oposición a la ley es totalmente en contra y no sirve nada, bueno, al final, o por lo menos están jugando con un tema de mucha liviandad para arrancar. Hablando de brazos, ¿quién gana esa pulseada? Y bueno, creo que el país tendría, para que avance, no hacerse la pulseada. O sea, Mujica dijo: yo perdí la pulseada con los sindicatos. Él ya lo dijo públicamente: yo la perdí. ¿Usted dice yo se la gano? No, yo lo que digo es que el gobierno electo tiene que evitar la pulseada y negociar. Pero ya está, ya lo metieron al ring. ¿Te parece? Y se están anunciando todo lo que le dije. Pero quiero ver si... ¿Usted dice que no se lo hacen? No, porque también estuvieron con buena capacidad de diálogo, saben que lo que se dijo no es nada inventado. Ni Luis Lacalle, ni en general el compromiso de la coalición, en la ley de urgencia están inventando cuestiones de la nada. Cuando se habla que hay un límite al derecho de ocupación, que está en el se ring. Dice hace 2 años. Entonces, está en el ring y hay un gobierno electo o en la legítimo. mesa donde se hacen las pulseadas. ¿El gobierno tiene herramientas para ganársela al PIT-CNT? Yo creo que sí, en algún aspecto, sin que sea el objetivo del gobierno ganarle pulseadas. Yo recuerdo algunos ministros de la década del 80, cuando le decían que nunca habían perdido una huelga, y eso creo que no es bueno para el tono de este nuevo gobierno. De todas maneras, también hay un cansancio de mucha gente de trabajo que no va a aceptar que poca gente los deje no ingresar a su local. O sea, usted en esa pulseada, para ganarla, va a contar con el apoyo de la gente. Y yo creo que en este caso, por algo, este gobierno ganó con mayorías relativas al inicio, pero con una mayoría parlamentaria ahora, con un aval popular, ¿no? Yo creo que hay como un hastío que creo que el PIT-CNT eso también lo tiene que evaluar, porque las paros, las marchas, muchas veces por Venezuela o por problemas que ni siquiera son de la gente diaria nuestra, ya hay como un cansancio. ¿Le invito a una pausa? Bueno. Continuamos a partir de la misma quién es quién, con el diputado electo por el Partido Nacional y presidente designado de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Carlos Enciso. Lo recordamos, horario principal de Millón de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en TNU. Repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en Televisión Nacional de Uruguay. Pausa y continuamos en Quién es Quién.